noches, iglesia. Dios les bendiga. Bueno, esta noche yo tengo el privilegio de ser aquel quien va a compartir el mensaje que Dios tiene para nosotros. Un saludo también para los que nos acompañan desde la casa, viendo la transmisión. Y pues quiero comenzar expresando que Dios es fiel y le doy muchas gracias a Dios porque en medio de ese temor reverente, de saber de que no se trata de lo que yo voy a hablar, de lo que yo tenga ganas de decir, sino más bien de lo que Dios le quiere decir a la iglesia, le doy gracias a Dios de que efectivamente hoy Dios tiene un mensaje y Dios es fiel. Mire qué regalo tan precioso es poder decir, Dios me va a hablar en esta noche. Así que quiero que usted se diga en voz alta, Dios me va a hablar esta noche. Amén. Qué bendición es poder decir esto. Hermanos, el mensaje de hoy se llama perder para ganar. Vamos a entender qué es esto. Y pues este mensaje básicamente viene de la mano a lo que con Dani Durán aprendimos este domingo y fue que tenemos que estar comprometidos con Dios. Vimos que como cristianos tenemos que tener un compromiso con Dios, que debemos serle fiel. Y eso requiere tanto de actuar para hacer su voluntad, como de abstenernos de ciertas cosas para también hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? El vivir una vida de compromiso con Dios va a reflejar si nosotros somos o discípulos o si somos simples seguidores de Él. Sin embargo, es muy difícil distraernos. Al contrario, es muy fácil distraernos. Es muy fácil desviarnos del camino. Es muy fácil querer renunciar. Es muy fácil ser aquel que de labios honra a Dios, pero su corazón está lejos de Él. Por eso, hermanos, para vivir una vida comprometida con Dios, hoy vamos a entender cómo vivir una vida con Dios, qué hay que hacer y cómo lo tengo que hacer. ¿Listo? Vamos a entender qué hay que hacer y cómo lo voy a hacer. Y básicamente por eso el mensaje se llama, tenemos que aprender a perder para ganar. Pidámosle a Dios que sea esta noche hablándonos a nuestros corazones. Padre Celestial, en esta noche te damos gracias, Padre, porque tú tienes un mensaje para nosotros hoy, Dios mío. Te pido que seas tú hablando a nuestros corazones, que seas tú usándome, Dios de los cielos, para dar el mensaje que tú tienes para tu iglesia. Bendice, Señor, este momento y que toda la gloria sea para ti, oh Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nombré ciertas situaciones que estamos a punto de evaluar. En la vida de cristianos tenemos que tener un proceso constante de autoevaluación. Y nombré ciertas cosas como desviarnos del camino, distraernos, querer renunciar. Y estas preguntas que vienen van orientadas a esto. Entonces, ¿eres alguien espiritualmente distraído? ¿Qué es que una persona esté espiritualmente distraída? Bueno, eso lo podemos entender con otras preguntas. ¿Hace cuánto tiempo, por ejemplo, no evangelizas? ¿Hace cuánto tiempo no le hablas de la palabra de Dios a otra persona? ¿Hace cuánto tiempo no tienes un devocional o lees la Biblia? Eso habla de lo distraídos que estamos del plan de Dios. O simplemente, otra pregunta puede ser, ¿estamos viviendo la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿El plan que Dios tiene para nosotros? Segundo, aquel que está desviado. Nosotros nos desviamos y sabemos que estamos desviados cuando la mayor parte de nuestro tiempo la estamos dedicando a otras cosas que no hacen parte de la voluntad de Dios. Entonces, últimamente pierdes gran parte de tu tiempo viendo televisión, jugando videojuegos, viendo novelas en TikTok, Instagram, etc. También está aquel hermano que está pensando en renunciar a su fe. ¿Eres ese caso? ¿O también sabes que tienes que hacer algo de parte de Dios y quieres renunciar para hacer tu voluntad y no la voluntad de Dios?
Por último, el corazón lejos de Dios. Estás involucrado en el servicio, pero tomas el servicio como si fuera una actividad cotidiana de este mundo, es decir, que únicamente en el servicio dependes de tu intelecto y dejas por fuera al Espíritu Santo. Eso hace parte también de un corazón que de labios honra a Dios, pero su corazón está lejos. Listo, hermanos. El tema central es el siguiente. ¿Qué tengo que hacer para llevar una vida que refleje un compromiso verdadero con Dios? Los invito a que en sus Biblias abran Hebreos capítulo 12, el versículo 1 y el versículo 2. Ese pasaje dice de la siguiente manera. ¿Ya lo tienen? Listo. Dice así. Hebreos 12, versículo 1 y 2, Reina Valera. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ese es el versículo que vamos a tratar, y con esos dos versículos vamos a entender lo que les dije anteriormente. ¿Qué tengo que hacer para vivir una vida que refleje un compromiso de Dios? Y también nos dice ese versículo cómo lo tenemos que hacer. Antes de desglosar el versículo, quiero hablar un poco del contexto del libro de Hebreos, porque es importante entenderlo ya que es el libro que vamos a tratar. Básicamente, bueno, se deduce que los destinatarios de este libro pues son a los que el título se refiere, los hebreos. Ellos al parecer estaban enfrentando lo que era la intensificación de la persecución y aparte estaban siendo rodeados de doctrinas que estaban completamente en contra de Dios. ¿Qué tipo de doctrinas? Bueno, pues habían doctrinas como que Jesús no era igual a Dios, sino que Jesús estaba a la altura de un ángel. Otras doctrinas, como por ejemplo que seguir a Cristo no era lo correcto, ser cristiano no era lo correcto era ser parte de la religión de la ley de Moisés. Así que los hebreos estaban enfrentándose a la tentación de deshacerse de cualquier cosa que los identificara con Jesús. Estaban tentados a deshacerse de su identidad con Jesús. Y a veces nosotros en el querer caminar con Dios estamos también tentados, a veces no reconocer dejar de caminar con Jesús, pero vivir una vida sutil en la que no estamos ni aquí ni allá, somos tibios y en realidad no estamos en los planes de Dios, estamos siendo simples seguidores. Ahora sí, vamos a irnos con el versículo de Hebreos 12:1, respondiendo las siguientes preguntas. ¿Qué tengo que hacer para llevar una vida que agrada a Dios y refleja un compromiso con Él? Versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Contexto de este versículo, la razón por la que empieza diciendo por tanto, es porque el versículo anterior al capítulo 12 nos está hablando de los héroes de la fe. Entonces nos está hablando de la fe de David, de Abraham, de Rahab, de Abel, y por eso este versículo comienza diciendo, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y viene la primera aplicación para cómo vivir un compromiso con Dios. Despojémonos de todo peso, quitémonos todo peso. Entonces mire esta pregunta, ¿qué cosas en nuestra vida podrían ser un peso que nos impida vivir una vida de compromiso con Dios? Traigo algunos ejemplos. El peso del ídolo de la comodidad. Punto número 1 de el peso que debemos quitarnos. La comodidad, cuando se convierte en un ídolo, se convierte en un peso para nosotros que nos impide vivir el camino
de seguir a Dios, de ir tras la voluntad de Dios. Y le doy un ejemplo de cómo la comodidad como ídolo nos impide seguir la voluntad de Dios. Cuando se nos invita a evangelizar y estamos en la casa, no sé, tal vez viendo una película, nos cuesta desprendernos de eso para ir a evangelizar. Y es que como tal, el evangelizar en sí es algo que requiere de incomodarnos. Nosotros estamos acostumbrados muchas veces a hablar con los que conocemos, estamos acostumbrados más bien a hablar de otros temas, de fútbol, de novelas, de la familia, pero cuando se trata de evangelizar eso requiere de incomodarnos. Y cuando yo tengo como ídolo la comodidad, pues va a ser un peso grande que me impide seguir la voluntad de Dios. Entonces, número uno, despojarnos de la voluntad de Dios. Aclaración, la comodidad en sí no es mala, pero cuando ésta ocupa el lugar de Dios y el de hacer su voluntad, efectivamente se convierte en algo pecaminoso. Así que hermanos, despojémonos de esa peligrosa adicción a la comodidad. También, hablando de los ídolos, aprendí que una forma de identificar nuestros ídolos es por el tiempo que le dedicamos a ellos. Nosotros tenemos un ídolo cuando estamos dispuestos a dejar de hacer cualquier cosa por dedicarnos a ese ídolo. Le doy un ejemplo. El padre de familia que lo invitan un domingo a jugar un partido de fútbol está dispuesto a dejar cualquier cosa por ir a jugar ese partido de fútbol. Está dispuesto a sacrificar el tiempo con su esposa, el tiempo con sus hijos, el tiempo con la familia, etcétera. Y esto nos lleva al siguiente punto, el entretenimiento. El primero, la comodidad. El segundo, el entretenimiento. Y es que cuando nosotros dedicamos tiempo más de lo que deberíamos dedicarle al entretenimiento, por ejemplo el TikTok, el YouTube, Instagram, videojuegos, televisión, a nosotros nos cuesta más adelante dedicar el tiempo que deberíamos dedicar a leer la Biblia o a orar o a ayunar. Nos cuesta y se nos hace un peso, porque el entretenimiento es algo que es fácil para la mente, no requiere un esfuerzo. El leer la Biblia sí, el orar sí, el ayunar sí. Entonces, tengo que preguntar, ¿qué es lo que le está quitando tu tiempo que deberías dedicárselo a Dios? Bueno, y tengo que aclarar que este peso del entretenimiento, aunque aparenta ser agradable, realmente lo que hace es robar. Robar tiempo para Dios, tiempo para la familia y tiempo para servir. Le doy un ejemplo. Esto lo aprendíamos en uno de los principios del curso de hombría al máximo, y es la hora de sentarse a comer, sea la hora de la cena, el desayuno o el almuerzo. Resulta que el entretenimiento se nos ha robado, decía uno de los principios de ese libro, la hora de compartir en familia. Hoy en día es difícil dedicarse a la tarea de sentarse a comer y hacer simplemente eso, comer o hablar con la familia. Tenemos que tener el celular ahí, tenemos que estar hablando con alguien por teléfono o tenemos que estar viendo televisión mientras lo hacemos. Pero yo hago una pregunta, si ese tiempo se dedicara a compartir con la familia, o si usted pasa de pronto el tiempo del desayuno, cena o almuerzo solo, si ese tiempo lo dedicara a meditar en lo que leímos en la mañana o en lo que leímos la noche anterior o en algún versículo, ¿no estaría nuestra mente más inundada de la palabra de Dios? ¿No nos capacitaría más para seguir el camino de la voluntad del Señor? Bueno, hermano, pues ya llevamos dos cosas que tenemos que tener en cuenta que nos hacen un peso grande, y es los ídolos, en este caso yo nombré el ídolo de la comodidad, y el tiempo que le dedicamos al entretenimiento. Segundo punto, el versículo dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. Pero bueno, ¿qué significa asediar? Asediar busqué y encontré que significa asediar significa presionar insistentemente a alguien. El pecado nos está presionando insistentemente, y es que lastimosamente nuestra naturaleza le es más fácil hacer lo malo que lo bueno.
Pero a pesar de esa condición, debemos recordar que Dios ha puesto en nosotros un espíritu que vence el pecado. Mire este versículo, cuando hablaba Dios con Caín. Si haces bien, no serás aceptado, y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. En este punto, la aplicación es que tenemos que tomar decisiones incómodas, y ya vamos a entender por qué incómodas, frente al pecado que nos está incomodando. Vamos a retomar de nuevo. Queremos vivir una vida de compromiso con Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Despojarnos de peso. ¿Qué tipos de peso no nos dejan caminar con Dios? Los ídolos, ídolos como la comodidad. También el tiempo, tanto tiempo dedicado al entretenimiento. Y ahora vamos con otro peso que es el pecado que nos asedia. Y las decisiones que tenemos que tomar para contrarrestar ese pecado que nos asedia. Le voy a dar ejemplos de algunas de esas decisiones. Si al estar viendo una película sabe que está la posibilidad de que haya una escena erótica, quite la película, no la vea. Es incómoda, ¿verdad? O imagínese preciso que la esté viendo con familia, que la está viendo con otras personas. De pronto la incomodidad de usted tener que pararse de ahí e irse. Y para eso hay un versículo de la Biblia que de pronto uno podría decir como, uy, pero qué legalista que se vaya de ahí, fanático. Pero mire lo que dice la palabra, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Voy a repetir ese versículo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, los sabios son precavidos y evitan el peligro. Los necios confiados en sí mismos se precipitan con imprudencia. Otro ejemplo es el siguiente. Si tiene una amistad que daña sus buenas costumbres por medio de malas conversaciones, corte esa amistad. Otro ejemplo. Si usted es consciente que pierde mucho tiempo en el celular, tome la decisión incómoda de usarlo simplemente para lo necesario. ¿Qué puede ser lo incómodo de usar simplemente el celular para lo necesario? Pues desinstalando las aplicaciones que sabemos que nos están robando tiempo que le corresponde a Dios. Siguiente punto del versículo. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y hermanos, tengo que comentarles que yo he tenido que aprender a las malas que el vivir la voluntad de Dios no es una carrera de 100 metros planos donde usted tiene que darlo todo así, sino es más bien como una carrera muy larga donde tenemos que ser constantes e ir poco a poco y entender que el Señor poco a poco nos va edificando y va forjando nuestro carácter. Entonces todo eso lo vamos haciendo, pero de la mano de oración, de ayuno, de ponernos de rodillas y decirle a Dios que nos ayude a transformar, pero también tomando acción, no olvidando que la fe requiere de acción también. Ya respondimos qué tengo que hacer. Respondimos que para poder vivir una vida de compromiso tengo que perder para ganar. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo lo hago? Y la respuesta está en Jesús. Jesús es el que nos enseña cómo hacer eso. Dice el siguiente versículo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y lo que vamos a hacer es mirar este primer punto, puestos los ojos en Jesús. ¿Qué es poner los ojos en Jesús? Pues a veces está el malentendido de que poner los ojos en Jesús es que hago un esfuerzo mental por imaginarme a Jesús y trato de sostener esa imaginación y de mirar allá a Jesús como yo me lo imagino. Pero resulta que eso no es poner los ojos en Jesús. Poner los ojos en Jesús es conocerle. Y la manera de conocerle es a través del Espíritu Santo, que nos revela su palabra. Por lo tanto, cada que nosotros leamos la palabra, tenemos que hacer esa oración que está en un salmo que dice, abre mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu ley. Esa es la forma de poner los ojos en Jesús. Y no es algo que se hace una vez al mes, una vez a la semana. Es algo que se hace constante, es algo de permanecer allí. Así es como ponemos los ojos en Jesús. Y cuando ponemos los ojos en Jesús,
es mucho más fácil despojarnos de lo que tengamos que despojarnos, abstenernos de lo que nos tengamos que abstener y hacer lo que tengamos que hacer para seguir ese camino de la voluntad de Dios. Dice, contemplar a Jesús también requiere perder. El poner los ojos en Jesús requiere perder, porque cuando yo contemplo a Jesús me doy cuenta de su hermosura, de lo admirable que es. Y cuando me doy cuenta de lo admirable que es, me doy cuenta de lo que yo tengo que no se parece a Él. Por lo tanto, me doy cuenta que aún tengo mucho por perder. Lo siguiente es que para vivir una vida que está comprometida con Dios, yo necesito despojarme de mi autosuficiencia. Ya vamos a entender qué significa despojarme de la autosuficiencia. Y es que a veces nosotros como cristianos tenemos un mal entendimiento de lo que es el evangelio de la salvación. ¿Qué significa eso de tener un mal entendimiento del evangelio de la salvación? Y es que a veces como cristianos nosotros cargamos con culpa. ¿De dónde viene la culpa? También en ese libro de Hombría al Máximo aprendíamos ese principio que viene en sí de la palabra, y es que la culpa viene del pecado. Lo primero es el pecado. El pecado me hace sentir culpa. La culpa me hace sentir temor y el temor me hace esconderme. Eso es algo que me hace peso. La culpa me hace mucho peso y me impide caminar una vida que agrada a Dios. Y lo que yo tengo que hacer, hermano, es tener un buen entendimiento de lo que es el evangelio y de lo que es el perdón de pecados. Nosotros tenemos una solución muy efectiva que nos dio Dios con la palabra para el pecado, y es confesar el pecado, apartarme de ese pecado y tener fe en que Dios me perdona. Pero a veces se nos olvida lo último, tener fe en que Dios me perdona. Si usted se pregunta qué es confesar que he pecado, confesar que he pecado es ir delante de Dios y decir, Señor, estoy de acuerdo contigo en que lo que hice es pecado, reconocerlo. Y para entender esto, un predicador daba la ilustración de un hombre que iba caminando por una carretera. Ese hombre iba caminando por la berma con un costal gigante, gigante y pesado, iba caminando. De repente iba pasando una camioneta con Platón y ese hombre vio a aquel que iba cargando su costal. Se detuvo justo al lado de él y pues obviamente al verlo así de cargado le dijo que subiera a la camioneta, que se podía hacer en el camión. Resulta que el hombre pues accedió, efectivamente se subió al Platón de la camioneta, pero adivine qué hizo con el costal. Lo seguía cargando. Y así pasa con nosotros. Dios ya nos ha perdonado del pecado, pero nosotros seguimos cargando con esa culpa. Y no podemos olvidar ese último ingrediente, se lo repito, confesión, apartarnos del pecado, es decir, arrepentimiento y fe, fe en que el Señor me perdona. Dice, a veces nosotros no confiamos en que lo que nos perdona es la cruz de Jesucristo, la sangre de Jesucristo, sino nuestras buenas obras. Y nosotros tratamos de compensar lo malo que hacemos con las buenas obras que hacemos. Y la verdad, hermanos, es que eso es una forma muy legalista de pretender seguir el camino de Dios. Charles Stanley dijo que nosotros deberíamos pedir perdón y hacer una oración como Dios, perdóname no por las buenas obras que yo he hecho, sino perdóname por el sacrificio que tú hiciste en la cruz. Tenemos que entender que lo que nos da perdón es la sangre de Cristo y no nuestras buenas obras. De esa forma también podemos correr una carrera ligera e ir más ligeros para correr la carrera de Dios. Tengamos por seguridad el perdón de Jesús. Dice la palabra que en él encontramos misericordia y gracia para el oportuno socorro. Ya entendí, vuelvo a retomar el qué tengo que hacer. Tengo que despojarme de muchas cosas y ya entendí una de las claves para saber cómo lo tengo que hacer, y es poner los ojos en Jesús. Lo segundo es entender también cómo lo hizo Jesús. Segundo punto, mire lo que dice el versículo número 2 de Efesios 12, dice esta frasecita: por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Qué también me puede motivar a mí para vivir una vida delante de Dios? Pues aprendamos del Señor Jesús. Jesús puso la mirada en el resultado que traería la cruz.
Lo motivó un corazón movido por amor, un corazón que sabía que su obra no era en vano. Y nosotros necesitamos entender también, hermanos, que lo que hacemos para Dios o de lo que nos abstenemos para honrar a Dios no es en vano. Eso también nos va a impedir correr y vivir una vida que agrada a Dios. Dice aquí que, bueno, lo que nosotros hacemos tenemos que ser conscientes de que eso da fruto. Cuando yo evangelizo a alguien, lo hago con esperanzas de que va a dar fruto, de que Dios es el que da el crecer. Y tenemos que aprender a que lo que hacemos trae fruto, tal vez a largo plazo, pero trae fruto. Tal vez ni veamos el fruto, pero lo trae. Y tenemos que tener esa esperanza. Dios ve nuestra fe y aparte, hermanos, hay algo maravilloso y es que Él tiene un galardón preparado para nosotros. Podemos recibir un galardón de parte de Dios. Imagínense eso. Jesús fue un ejemplo de compromiso y el ejemplo de perder para despojarse. Y ahora hay que hacer un paréntesis, porque puede que hayan hermanos que nos estén viendo y aún no hayan recibido al Señor Jesús, que no hayan tomado esa decisión. Y entendiendo que hay un Dios, que Jesús efectivamente murió por nosotros para darnos salvación de las consecuencias del pecado en esta vida y en la eternidad en el infierno, tengo que preguntar, ¿qué vas a hacer con Jesús? ¿Le vas a recibir y a obedecerle o vas a desobedecerle y rechazarlo? Como decía anteriormente, para aquel que no ha recibido a Jesús, las buenas obras no nos pueden salvar. El ser buenas personas no nos puede salvar, porque Jesús dijo que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, y toda alma que pecare, esa alma morirá. Y el único que derramó su sangre santa por nosotros, fue Jesús. Por eso dice la palabra que en ningún otro nombre hay salvación, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que la única forma de ser salvos para esa persona que no ha recibido a Cristo es recibirle, confesar sus pecados, cambiar su manera de pensar y de vivir y rendir su corazón a Él. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que aprender a mirar a Jesús, a mirarlo y a confiar en que Él puede cambiar nuestra manera de vivir y de pensar. En este momento voy a repetir las preguntas iniciales, pero entendiendo que en Jesús hay esperanza, entendiendo que a pesar de que hemos sido confrontados con muchas cosas que hacemos mal, con muchas cosas que hemos permitido que nos hagan peso y nos impidan seguir a Jesús, aún sabemos que hay esperanza. Y vuelvo a repetir las preguntas, hermanos. ¿En este momento eres alguien distraído espiritualmente? ¿Te has desviado del camino? ¿Quieres renunciar a tu fe? ¿Eres aquel que de labios honra a Dios, pero su corazón está lejos de Él? Como les decía, hermanos, Dios trae un mensaje que nos confronta, pero también nos da esperanza, nos da el camino para seguirlo y el poder también para hacerlo. No solo nos da principios, sino poder para aplicarlos. Miren lo que dice Dios en su palabra. En Hebreos, también de ese mismo capítulo 12, el versículo 5 y 6 dice: ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como hijos? Él dijo: Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Dice más adelante: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y hermanos, para concluir este mensaje, entendiendo que hay cosas mal, también entendemos que hay una esperanza, pero que tenemos que tomar decisiones ya. Fanny decía el domingo que no podemos esperar a cambiar hasta que sea el siguiente año. Tenemos que cambiar ya, hay que tomar decisiones incómodas ya, para que el otro año más bien lo que podamos ver son frutos de las decisiones que tomamos hoy. Y por eso, hermanos, hay que darle gracias a Dios porque hoy nos confronta.
Qué bendición que el Señor no nos deje en el estado en el que estamos, sino que traiga un mensaje de confrontarnos y el camino para agradarle. Que sea Dios ayudándonos en vivir verdaderamente una vida de compromiso con Él. Así que, hermanos, oremos y pidámosle a Dios que sea Él produciendo en nosotros así el querer como el hacer. Padre Celestial, esta noche venimos delante de ti, Jesús, con muchos errores, Dios amado, suplicándote, Padre, que nos enseñes y nos ayudes a ser constantes en poner los ojos en ti, en entender que un día vas a volver, Jesús, que un día vamos a estar delante de ti siendo juzgados, Padre Santo. Ayúdanos a que, como dice tu palabra, estemos asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo podamos gloriarnos de que no hemos corrido en vano, ni en vano hemos trabajado. Ayúdanos, Santo Dios, a despojarnos de todo lo que no corresponde, aquello que hace peso, Señor, y no nos deja correr, Señor, el camino de fe, la voluntad que te agrada a ti, Padre Santo. Ayúdanos, Dios, a ser radicales para tomar decisiones incómodas, Dios amado, y que en nuestras vidas se pueda reproducir y reflejar una vida de compromiso contigo, Dios, de que somos realmente tus discípulos, Señor. Que cuando tú vuelvas, Dios, podamos ser hallados dignos de ser llevados contigo. Que nos encuentres trabajando, Padre Santo, haciendo tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén.